Emergencias y urgencias, que lo realiza ESIEC Perú. Yo soy Cintia Cruzado, la docente del curso, y vamos el día de hoy a hablar sobre las prioridades de emergencia y también 3 temas según nuestro temario correspondiente a la sexta unidad acerca de las cefaleas, crisis epilépticas y un poco de esclerosis múltiple que nos va a servir para poder ver uno de los diagnósticos y planes terapéuticos que se pueden encontrar y son una de las consultas más frecuentes que podamos tener en la emergencia o en la urgencia, ¿ya? Entonces, para comenzar, vamos a programarnos un video para dar inicio. Espero que todos a un cuarto para las 8 estaré tomando la asistencia, por favor, para las personas que van ingresando y puedan conectarse, porque si es Perú, como reglas de casa nos pide que también se puedan prender su camarita ya para poder registrar su asistencia. ¿Sí? Entonces, bienvenidos, buenas noches con todos y vamos a proyectar el video. ¿Ya? Por favor, me confirman si se escucha. Existen más de 300. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí se escucha, licenciada. Gracias. Existen más de 300 tipos de dolores de cabeza. Para poder tratarlos, es importante identificar los factores desencadenantes del dolor, y el primer paso es la elaboración de la historia clínica del paciente. Las cefaleas pueden dividirse en 2 grandes grupos, las denominadas cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias representan el 95% de todos los pacientes que vemos en consulta de neurología, y hay 3 tipos de dolores de cabeza fundamentales primarios. Uno es la migraña, el segundo tipo es la cefalea tensional y el tercer grupo, mucho menos frecuente, es la denominada cefalea en racimos. Además existen cefaleas secundarias, que son todos aquellos tipos de dolor de cabeza que son secundarios a otra enfermedad. En la evaluación de un paciente con cefalea, lo más importante es el relato de los síntomas por parte del propio paciente. Tras elaborar la historia clínica, se realiza una exploración física y neurológica detallada, y dependiendo de los resultados, se valora la necesidad de exploraciones complementarias. Existen varios tipos de tratamiento para los distintos tipos de cefaleas. En primer lugar, es necesario identificar sus factores desencadenantes. De este modo, el paciente podrá reconocerlos y evitarlos en un futuro. En segundo lugar, es importante tratar adecuadamente las propias crisis, ya sea con analgésicos tradicionales o con medicaciones más específicas. Estos fármacos deben tomarse al inicio del dolor, no combinarlos y evitar su uso en pacientes con problemas coronarios o circulatorios. Las cefaleas y las migrañas pueden tratarse de forma eficaz, disminuyendo el número de crisis, aliviando los síntomas y permitiendo la temprana reincorporación de los afectados a sus actividades laborales, sociales y familiares, mejorando, por tanto, su calidad de vida. Desde pequeña, a los 7 años, ya empecé con episodios de migraña, pero bueno, en esa época realmente me la achacaban a dolores de cabeza, que si era por sinusitis,
Ya fue en la edad más adulta cuando realmente ahí me diagnosticaron migraña. Me la van diagnosticar, home, perquè jo tenia uns mal de caps molt bèsties, i llavors no sabia de què podia vindre. A mí me dio de repente, tan tranquilamente en casa, por la noche estaba sentada cosiendo y de repente es como si me partían la mandíbula con un hacha, que algo horroroso. Yo iba por el pasillo diciendo, ¿pero qué me pasa? ¿Pero qué me pasa? No sabía qué era. Pues al principio era más tensional, hormonal, que era una migraña más episódica, y desde hace 2 años es migraña crónica, que quiere decir que es más de 15 días al mes con migraña. Està claríssim que tens una cefalea racimada, àlies que es diu en anglès cluster headache, que és una inflamació del trigemin. Me fui a un neurólogo y entonces me detectaron que era el nervio trigémino. El trigémino sale de aquí, por lo visto, y pasa por aquí, por el medio de la cara y por debajo del ojo, por esos 3 sitios. En mi caso es una migraña con aura, entonces yo pierdo visión de un ojo, se me paraliza toda la parte derecha, pierdo fuerza pues, en la mano, en la pierna incluso, noto que pierdo fuerza, claro, el dolor de cabeza, que és bastante fuerte. Aquesta cefalea, en principi, et ve quan estàs relaxat, bàsicament, al migdia, si vas a casa i estàs relaxat, et ve, i si no, a la nit, quan estàs dormint, et ve. Llavors et puja per aquí darrere, tota la mandíbula, i et va l'ull, el cap i l'ull, com si et clavessin un clau a l'ull. Que eso es algo, bueno, mortal, mortal. Es un dolor que no lo puede nadie imaginar. Le llaman el dolor del suicidio. Es curioso, ¿eh? Porque parece una mentira que una cosa que sale del cerebro no te dé dolor de cabeza. Una parte hormonal sí que es muy importante, pero no es todo. O sea, yo sé que hay, por ejemplo, los días que hay mucho aire, yo lo llevo muy mal. El sueño, por ejemplo, tengo que ser muy constante con las horas de sueño porque sé que me afecta. No hi ha cap causa, és una inflamació del trigèmic i punto. Yo creo que fue, claro, el disgusto de la muerte de mi marido fue muy fuerte. Cada 3 meses toxina botulínica en la cabeza, bueno, son pinchazos por toda la cabeza, por la parte de la sien y bueno, por esta parte de aquí. Que és un inhalador i amb aquest es passa. I després que va sortir el de l'oxigen. En el moment que et dona el mal de cap o la cefalea, t'ho tranquil·litza i t'ho fa passar una miqueta. Bueno, una miqueta no, t'ho fa passar. No, ahora ya el ataque fuerte no me ha vuelto a dar porque no dejo de tomar la medicación. Yo tomo una pastilla por la mañana y otra por la noche. Desde luego no las dejo porque como las dejara, en el momento que quiero bajar la dosis y tomar solo una pastilla, ya empieza a avisarme que está ahí. Y claro, otra vez vuelvo a tomarme las 2 pastillas. Lo que te pide el cuerpo es estar en la cama a oscuras, encerrada, porque te provoca náuseas, vómitos, o sea, te molesta la luz, te molesta el ruido, pero es que al final tienes que aprender a vivir, tienes que intentar trabajar lo que puedas, el día que estás bien intentar sacar el máximo partido, el día que no, pues intentar hacer lo imprescindible. És una malaltia que no és sempre igual. Llavors, encara que tu et sembli que la tens controlada, que ja sàpigues quan vindrà, que saps quan vindrà o el que sigui, et canvia i et ve d'una altra manera. Yo, por ejemplo, no me escondo que tengo migraña crónica y que lo sufro. Creo que hay que intentar sacar el estigma de la migraña y que se vea que es una enfermedad que hay que intentar trabajar cada día y que hay que convivir con ella. Bien, estimados alumnos, entonces hemos podido ver 2 videos que tratan o que nos definen lo que corresponde a la patología de la migraña. Pero también es importante estudiar por qué ocurre, cuáles son los tipos, como les mencionaba en el primer video. Vamos a darle acá play al manual. Ya. ¿Se puede visualizar? Confirmen, por favor.
Sí, profesora, sí, doctora. Gracias. Entonces, la patología de la cefalea, o más conocido criollamente como el dolor de cabeza, ¿a quién no le da un dolor de cabeza? A todos, ¿no? Es una de las causas que con frecuencia se puede ocurrir también en servicios de emergencia y de urgencia. ¿Cómo lo manejamos? ¿Como una urgencia o como una emergencia? ¿No? Considerando que ahora existe también una asociación internacional de la cefalea, ¿no? La Sociedad Internacional de la Cefalea. ¿Por qué? Porque como ustedes pudieron visualizar en el primer video, se toma como referencia que la cefalea primaria es la causa, la patología. Sin embargo, la cefalea secundaria ya es un signo, es un síntoma frecuente secundario de otra enfermedad más grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el auspicio? ¿Por qué nos duele la cabeza? ¿Por qué produce? ¿No? Porque es una reacción de quién, de los receptores nociceptivos que tenemos en la parte extracerebral y que son sensibles al dolor. Además, los estímulos dolorosos son registrados en estas estructuras. A nivel de nuestro sistema nervioso central tenemos muchos nervios y muchas estructuras, ¿no? Por ejemplo, el nervio trigémino tiene mucho que ver con el caso de las estructuras supraperentoriales que van a posibilitar un dolor, ¿no? Como mecanismo de defensa. Entonces, la cefalea, según la clasificación internacional, como lo mencioné anteriormente, se dividen en dos, en una primaria y una secundaria, ¿no? ¿Qué hacemos tradicionalmente cuando duele la cabeza? Nos tomamos un analgésico, una paracetamol, o si no, un ibuprofeno, nos automedicamos, hasta se ponen un diclofenaco y eso fue todo. Sin embargo, las cefaleas secundarias que se automedican traen muchas complicaciones. Entonces es importante poder mencionar cuáles son las patologías encontradas, ¿no? En ambas cefaleas, ¿no? Y como pueden ver aquí en el manual, es en la página 680 de este manual que les he mandado, ¿no? Es lo último que estamos viendo que ha sacado la edición de la Universidad de Toledo. Las cefaleas primarias, pues, lo asocia a 6 patologías y en realidad a más, ¿no? A más de las cuales son 6 importantes. La primera es la migraña y después vienen las cefaleas, que puede ser tensional en racimos, paroxística y el trigémino autómico. Y bueno, pues otras como las cefaleas primarias tusígenas por esfuerzo físico. Sin embargo, las cefaleas secundarias son aquellas que se pueden detectar porque comienza o involucra ya la presencia de otras patologías, como por ejemplo la arteritis de células gigantes, el traumatismo craneal, cervical o ambos, el trastorno vascular craneal, un traumatismo intracraneal no vascular, cefaleas por abuso de medicación también, o también por supresión, ¿no? En este caso los ergóticos o los opiáceos y hasta los AINES. Infecciones intracraneales, la meningitis duele mucho la cabeza, demasiado. La encefalitis, los accesos, los trastornos de homeostasis y las cefaleas por dolor facial secundario, como aquellos relacionados a trastornos del cráneo. Bien, neuropatías a nivel del cráneo que también producen dolor, tanto a nivel facial y otras cefaleas tenemos las neuralgias de trigémino, de acuerdo a donde se van ubicando los dolores, donde se clasifica o se denomina. ¿Cuál es la clasificación de las cefaleas según el perfil temporal? Por ejemplo, tenemos las cefaleas agudas de reciente comienzo. Y las patologías asociadas tenemos la hemorragia subaranoidea, ¿no? Es, como decía en el video, el dolor del suicidio, es el peor dolor cabeza de toda la santa vida que han podido experimentar. Su locación no es la misma, siempre es variable y es producto de un estímulo, responde el cuerpo cuando hay un sobreesfuerzo físico, una tensión emocional, ¿no? Asociando con frecuencia las náuseas, los vómitos, las alteraciones a nivel de la conciencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, la causa más frecuente es la ruptura del aneurisma ocular y es frecuente que la preceda 1 horas o días de cefalea autolimitada, ¿no?
Entonces, si duele la cabeza, no hay que tener muy importantes son las cefaleas, ¿no? El ictus es una cefalea frecuente también a nivel hemorrágico, ¿no? Y está localizada en la parte de atrás, que es la parte occipital, cerebelosa y lobar. La meningitis y la encefalitis aguda en los cuadros donde se evoluciona el dolor y también suele presentarse con vómito, rigidez de la nuca, también fiebre, alteración de la conciencia, ¿no? Entonces, en este caso, es más, el paciente no quiere ni siquiera salir a la luz, tiene fotofobia, tiene crisis comiciales y también experimenta alteraciones del comportamiento, ¿sí? Ahora, las cefaleas, hay múltiples clasificaciones de las cefaleas. Vamos a mencionar las que más se consideran, como por ejemplo la cefalea aguda de reciente comienzo, que está involucrada en todas estas patologías escritas, las agudas recurrentes, subagudas, crónicas y progresivas. ¿Qué hacemos cuando exista una cefalea? ¿No? Bueno, en emergencia, el criterio quien trata una cefalea es el personal médico, ¿no? Y en el caso de que nosotros tengamos un familiar, los podemos automedicar, no tenemos que siempre tener en cuenta si es una cefalea ya por más de 3 días y no pasa, por más de 5 días y no pasa, tenemos que llevar al paciente a consulta externa, ¿no? Las cefaleas agudas recurrentes, por ejemplo, tenemos la migraña sin aura, ¿no? Este trastorno también se origina de tipo prevalentico familiar, sobre todo para el lado de la familia de la mamá, ¿no? Por ejemplo, la migraña en la frecuencia y la prevalencia del sexo la sufren más en aquellas mujeres con una edad oscilante menor a 30 años. Y bueno, pues tienen, como le dije, de 4 a 72 horas ya vendrían a ser 3 días, ¿no? 5 episodios de cefalea en 72 horas o de 4 a 72 horas. Y pues permite que es progresivo el curso, aumenta más. Mientras más episodios tenga, es peor, ¿no? Es peor el dolor. Y eso es importante relacionarlo y ver, ¿no? No solamente las cefaleas se deben tratar con medicamentos. La cefalea, como lo hablaban, ¿no? Cuando estudiaban en la universidad, la cefalea es una reacción de todo lo que el cuerpo ya no aguanta, nos decía un médico en ese tiempo. Y el médico nos mencionaba que la recuperación, la restauración de la salud, no solo es, me tomo un medicamento y ya, me pasó. ¿Por qué? Porque también incluye tener en cuenta otros componentes, no solo físicos del cuerpo, sino el componente emotivo, el componente sentimental, el componente espiritual, porque ya nos hemos podido dar cuenta, los pacientes que van con cefalea son pacientes que tienen un problema, y los problemas comúnmente el 80% son emocionales, ¿no? Entonces, allí es un reto para nosotros, ¿no? Porque si ya viene con dolor de cabeza, ya el médico le va a dar una pastilla o una ampolla, no. Recuerden que es también un ser humano que necesita tal vez conversar y a veces nosotros, por tiempo no lo atendemos bien, pero es un ser humano que nos está buscando para solicitar ayuda, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque ustedes pues quieren especializarse en cefaleas o ser unos capos en emergencia, pero no olviden que no solo la restauración de la salud involucra a sanar las heridas de la salud física, sino que la persona va más allá. Es un ser complejo, difícil, ¿no? Frente a esta dura vida. ¿Cuál es la clínica de la migraña? La que es más frecuente es la que tiene ya los síntomas, ¿no? Y pues se pueden experimentar, son sensibles en el lenguaje y puede tener en un mismo paciente diferentes, ¿no? En un mismo ataque. Las complicaciones de un estado migrañoso
son aquellas que ya ocurren del tercer día hacia adelante, a pesar de que ya haya consumido, ya haya tenido un tratamiento. Y existe también un infarto migrañoso, ¿no? La migraña con aura, que es la primera patología que estamos tocando, ya se relaciona con un ictus isquémico, ¿no? Ya ahí mencionamos nosotros antes que era un ictus isquémico. Entonces, de esta manera, en el caso, por ejemplo, como lo mencioné en la bibliografía, las mujeres que toman anticonceptivos, ¿no? Fármacos, no deben de tener migraña, porque si no, se le va a doler más la cabeza, ¿sí? La migraña crónica, por otro lado, es también considerada como una migraña, perdón, como una enfermedad o una patología de cefalea secundaria, ¿no? Pero no es progresiva, ¿sí? Ahora, el tratamiento que se le puede dar a un paciente con migraña. Por ejemplo, a mí siempre me gusta ver los algoritmos, ¿no? Nos dan una noción de cómo entró un paciente, cómo se inició una enfermedad, qué pasa, si mejora, no mejora, si se atiende, si responde o no responde. Entonces, nos sitúa para ver cómo debemos de considerar el proceso. Y podemos tener, por ejemplo, algunos analgésicos o corticoides, perdón, algunos analgésicos no corticoides para el dolor de cabeza. También hay algunos antieméticos, ¿no? Como la metoclopramida, que es la que se pone de preferencia endovenosos. Y sobre todo, o la sedación, pues, ¿no? Todos los panes, la diazepanes o la alprazolam, la diazepam o la clorpromaxina, ¿no? Que ya son sedantes, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa si mejora? Repito, los mismos tratamientos, y si no mejora, ya recién se introducen los corticoides, ¿no? Bien, entonces, el tratamiento preventivo que puedan ustedes considerar en una cefalea, estamos hablando de una migraña sin aura, considerando los episodios y a partir del tercer día, como les mencioné, ¿no? Es importante ver que el paciente también le favorezca, ¿no? El poder evolucionar favorablemente. Si no evoluciona favorablemente, entonces el tratamiento que se le dio al inicio no le está haciendo efecto. Y eso es importante porque el paciente nos dice, me han colocado esto a la vena, pero no me pasa, ¿no? Yo hasta puedo explicarles que, por ejemplo, hace 4 años yo también fui una usuaria, entré por emergencia, por una cirugía abdominal, y por más que me pusieron hasta morfina para el dolor de cabeza, no me pasaba el dolor de cabeza, ¿no? Entonces era algo que me tuvieron que poner doble dosificación de morfina, que algo está prohibido, pero ahí recién me quedo dormida y me puedo pasar. Entonces, para el tema del tratamiento de la migraña, en un periodo de 6 a 12 meses, con periodo de ventana hasta de 2 meses de 60 días, la finalidad es que tenemos aquí un arsenal terapéutico. El primero compuesto por los antiepilépticos, ¿no? Los neuromoduladores. Y bueno, tenemos toda la clasificación que pueden encontrar. Los beta bloqueantes, el metoprolol, todos los que terminan en LOL. Los antagonistas de calcio, no estamos hablando ya de la clasificación. Y los antidepresivos, ¿no? Esto más que todo es para conocimiento previo de que ustedes tengan acerca del plan terapéutico de la migraña, ¿no? Lo ideal o común para un dolor de cabeza de intensidad leve moderada es el Supracal, ¿no? El paracetamol de 1 gramo, ¿no? Con el estómago lleno. O en todo caso, el ibuprofeno de 600 a 1200, el naproxeno sódico, el dexketrofeno y el ketorolaco, ¿no? Y ya si tenemos una intensidad moderada grave, pues encontramos a todos los triptanes, ¿no? Bien, ahora, ese es en cuanto a la cefalea con migraña, la migraña sin aura. Encontramos a las cefaleas trigéminos autónicas. Cuando comenzamos a ver o un paciente nos cuenta acerca del dolor,
debemos considerar desde cuándo inició, cuál es su curso, cómo es el dolor, dónde está ubicado, cada que cierto tiempo se intensifica más, para ver hacia dónde se dirigió el nervio trigémino y sus ramas, ¿no? Entonces, a esto pues los estimulantes como la luz o intolerante a la luz, ¿no? O en todo caso, podemos ver cómo está el patrón clínico del paciente en sus actividades, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo. La cefalea en racimos, ¿no? Como decía el doctor del video, nos refiere pues que son a lo más frecuente, la prevalencia se da en varones, ¿no? Entonces son ataques de dolor, es una cefalea muy intensa y bueno, está pues porque a nivel de la cefalea, esta pues se da de forma lateral hacia un costado, ¿no? Peri o supraorbitaria de 15 a 180 minutos. O sea, estamos hablando ya de 3 horas y con frecuencia variable de los varios episodios, ¿no? Aquí tenemos en este cuadrito importante acerca de cómo están los factores, en este caso, de las cefaleas, ¿no? La duración, el sexo, quién está más ahí, sobre qué sexo recae más, la periodicidad, las características y los tratamientos, ¿sí? Para que ustedes lo puedan leer. Luego tenemos otra patología que es la hemicrania paroxística, ¿no? Entonces, se puede asemejar a la cefalea en racimos, pero este es un poco más inocente, se podría decir. Es un poco más leve, dura menor tiempo. Y porque dura menor tiempo, mayor frecuencia hay, ¿sí? Las neuralgias, que bueno, son ataques de dolor muy fuertes, ¿no? Tipo eléctrico, y que van de segundos duran, ¿no? La neuralgia dura, es la patología que tiene más duración, ¿no? Luego las cefaleas agudas progresivas que nos van a permitir, por ejemplo, identificar otras patologías y poderlas relacionar. Vamos un rato al tratamiento de la cefalea en racimos. Se les da pues un paciente si es preventivo, ¿no? Antes de la enfermedad, o en un paciente sintomático, que ya fue hacia el establecimiento sanitario para que lo puedan curar. Entonces, en ambos, para el preventivo, ¿no? Se toma de primera elección el verapamilo y el topiramato. Las dosificaciones son las que están ubicándose entre 240 a 720 miligramos por día y mínimo 3 días. Mientras que en cuanto al tratamiento de la cefalea en racimos para los sintomáticos, es que la oxigenación en la mascarilla es 100%, 8 a 10 minutos por litro, ¿no? Y si pasa que sí responde, pues su somatepam de 6 miligramos, ¿ya? Ahora, el síndrome de hipertensión intracraneal, ¿no? Personas que tienen este síndrome sí o sí van a experimentar una cefalea, ¿ya? Y esta cefalea se va a acompañar también de otros síntomas, como por ejemplo la fiebre, ¿no? El toser, estornudar, el inclinarse hacia adelante. Y es importante también, ¿no? Conocer cuál vendría a ser su plan terapéutico. El diagnóstico que nos pueda tener en el síndrome de hipertensión intracraneal es que nos va a ver cuál es la neuroimagen, ¿no? Y poder hasta incluso, ¿no? Si la fiebre sigue y no sabemos, que puede ser un diagnóstico de meningitis, o se necesitaría o esclerosis múltiple, o se necesitaría en todo caso de hacer una punción lumbar. Para el tratamiento, sí o sí, lo que ustedes ya saben, signos vitales, que el área esté permeable, el área aérea, y todo lo que está en cómo colocar hacia el paciente. Bien, ahora vamos a ver la hipertensión intracraneal idiopática del pseudomotor cerebro.
Entonces, la prevalencia es entre mujeres de 20 a 40 años y pues relacionadas con la ingesta de fármacos, como por ejemplo las tetraciquinas, los corticoides, la vitamina A, ¿no? Entonces, esta cefalea es pulsátil, de larga intensidad y puede aparecerse de forma diaria, ¿no? Acompañada de la sintomatología que también les expliqué. Las cefaleas crónicas no progresivas, por ejemplo, tenemos la cefalea atencional episódica y crónica. La clínica, por ejemplo, es la más frecuente en las mujeres sin carácter familiar, ¿no? Es importante para una buena cefalea, aparte del tratamiento físico, tener inteligencia emocional. Porque si nos preocupamos por todos los problemas, si nos tomamos a pecho, nuestro cuerpo de los problemas del soma se convierten en fisiológicos, ¿no? Aquí también vemos otro algoritmo, ¿no? Acerca del tratamiento de la cefalea atencional. Por ejemplo, si es una cefalea crónica que ya duró más de 2 semanas, ¿no? Al menos está presente 3 veces al mes y podemos darle, si es sintomático, los AINES, y si no, pues en este caso la amitriptilina. Y en los casos episódicos no frecuentes o frecuentes con una cefalea crónica, y lo otro es que es infrecuente con cefalea cada año. Entonces es importante cuál es el diagnóstico y el plan terapéutico para poder dar la opción, ¿no? Para poder averiguar. No es solo ya tómate una paracetamol, un ibuprofeno, un ketorolaco y ya. No, calma el momento. Pero más adelante se complica más la cosa. La migraña crónica ya es un tipo de dolor por más de 2 semanas. O si no, más de 3 meses. Y o si no, en el mes más de 8 días, pues. Entonces, es una cefalea muy fuerte. Los factores de riesgo se relacionan con la ingesta o el abuso de medicamentos analgésicos, el consumo de la cafeína, aunque esto también, imagínense, hay usuarios que si no toman café, les duele la cabeza. Y hay otros usuarios que toman café, toman la pastilla y les duele la cabeza. Entonces, frente a esos dos grupos, hay que considerar el tratamiento preventivo siempre está indicado hacia el episodio de migraña que puedo tener el usuario y la elección de medicamentos para poderlo tratar. Cuando se habla sobre el diagnóstico y atención de cefalea en urgencias, ¿no? Es importante, que dijo el primer video y el segundo, lo congruente, el examen clínico, la historia clínica. Y para ello vamos a ver cómo inició el dolor. Puede ser reciente, de inicio cúbito supino, ¿no? Súbito e intenso, de inicio agudo, en minutos, o también fue en semanas, o crónico, brusco. La localización e irradiación puede ser en una sola parte, a la que le llaman el unilateral, o holocranial, cefalea crónica, hemorragia subaranoidea, y también puede ser variable, ¿no? Lo importante es ver la causa que lo originó. Para las características, estamos encontrando de la cefalea es que es pulsátil en el caso de las migrañas y opresiva en el caso de una cefalea tensional. Acá tenemos otro algoritmo, ¿no? Este algoritmo acerca de la aproximación diagnóstica de un paciente con cefalea en emergencia, ¿no? Si tiene más de 50 años, entonces hay que ver qué otras patologías se pueden asociar. Si no, entonces vendría o lo catalogamos como una cefalea aguda. Y si se sospecha de una cefalea secundaria, actuar, por eso es que ya no vemos en la otra dirección, la otra flechita. Mientras que para la cefalea primaria ya está el esquema. Uno es el unilateral y el bilateral. Igual,
Aquí está todo el proceso que pueden hacer, ¿no? Entonces, ese es el tiempo, el brote, y es lo que nos va a permitir hablar ahora de la exploración clínica. De hecho, que tenemos que apuntar a realizar signos vitales, a la exploración física y básica, a una exploración neurológica completa que incluye la evaluación de estos nervios craneales, ¿no? El nivel de conciencia, tanto el lenguaje, la atención y los colaboradores, y que pueda sacar la información a este paciente, lo hacen en el proceso de la anamnesis. Los signos vitales, como por ejemplo la temperatura, la existencia de fiebre, ya nos involucra a un proceso netamente infeccioso. Entonces, eso también es considerable tenerlo. ¿Qué pasa si se realiza una exploración neurooftálmica? ¿No? En el fondo de ojo también pueden visualizar, ¿no? Si hay un edema que indique el aumento de la presión intracraneal, si es secundario, cuál es la presencia de estas hemorragias, ¿no? Y luego viene otro que vendría a ser los pares, los nervios craneales. Aquí pues encontramos a toda la musculatura que se encuentra en zonas cerca a la fascie, a la córnea, al motilador facial, a lo que corresponde a la audición y pares bajos. En la exploración de los senos paranasales también es importante, por ejemplo, el tema de los oídos externo, oído interno e motilidad. La exploración de los senos paranasales, bueno, aquí está, para un poco mencionarles. Acá está todo cómo se ha venido clasificando de acuerdo a las pruebas, ¿no? Y tenemos acá una técnica de neuroimagen sobre la posición lumbar, la angiogeografía, ¿no? Criterios de ingreso y de derivación a la urgencia, entonces siempre tenemos que estar actuando y ser perseverantes con nuestros usuarios. Bien, hasta aquí alguna consulta acerca de las cefaleas. Hola chicos, chicas, ¿alguna consulta acerca de las cefaleas? ¿O quedó claro o no han entendido nada? A ver, vamos a ver quién responde en el chat. No responde. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora, yo quería consultarle. La diferencia entre una cefalea y una migraña, entonces, es en que se diferencia porque la migraña, pues, tiene otros síntomas más, como el vómito, las náuseas, ¿no? Y es también un poco más, por más tiempo, ¿no? Dura un poco más. La ¿Alguna migraña es un tipo de cefalea primaria. Es la enfermedad. Recuerden, las cefaleas están clasificadas en dos grupos. La cefalea primaria y la cefalea secundaria. La cefalea secundaria es un síntoma, pero está asociado a otras enfermedades, como la meningitis, la hemorragia subaranoidea, ¿no? El ictus. En cambio, la cefalea primaria es la que desarrolla la enfermedad. Y aquí encontramos a la migraña sin aura o la migraña que es más frecuente en mujeres, ¿no? Entonces, la migraña es un tipo de cefalea, pero es una cefalea primaria. Sí se acompaña, ¿no? Con vómitos, náuseas en algún momento, dependiendo, ¿no? Y también del umbral del dolor del paciente, ¿no? Entonces es importante, pues, ¿no? Para un paciente con cefalea primaria o secundaria, como les mencionaba, no solo, ya, tienes cefalea, toma, tienes migraña, toma tu pastillita, chao. Sino el otro componente, ¿no? Que lo vemos es que no es solo restablecer la salud física,
sino también restablecer su salud, ver cómo está su salud emocional, su salud psicológica, su salud hasta espiritual, ¿no? Porque en base a que el cuerpo carga mucho con tantas cosas, es que ya la cefalea es un mecanismo de defensa como diciendo, ya pues ponte, descansa, recupérate, ¿no? Entonces nosotros, ¿a dónde voy? Nosotros somos un personal de salud que estamos ayudando a trabajar, a salvar vidas, ¿no? En todo caso, ayudar a que se salven. Pero el tema está también que es el personal de salud. Yo hice un estudio para un médico de salud ocupacional y todos sufrían de cefaleas primarias en un establecimiento de salud de niños. Entonces, y es muy importante ver el tema en el personal de salud de cualquier carrera, los temas que ayudamos a los usuarios, pero también nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros nos vemos primero como personas, más que como trabajadores, vamos también a ver a nuestro usuario, nuestro paciente, también como personas, ¿sí? Bien, entonces, a ver, Nancy volvió a entrar, muy bien. ¿Una cefalea tensionada puede llegar a ser migraña? Sí. Una cefalea que tiene ya más de 3 días, ¿no? Recuerden que la migraña es una cefalea que ya tiene 5 episodios en más de 72 horas y es prolongado y se llega y se convierte a veces en hacerse una patología ya crónica, ¿no? Entonces es complicado después porque el paciente se vuelve dependiente de los medicamentos y se va a dormir, ¿no? Entonces, basta que tengamos un dolor de cabeza muy, muy crónico, muy fuerte, comienzan también a perjudicar, lo tumba la cama, lo automedica y son crisis de migrañas que son muy fuertes. La migraña afecta la vista. Bueno, en ese caso, según lo que he podido estudiar, de acuerdo al nervio trigémino, si estamos hablando de la fisiopatología del dolor, se afecta a un nervio y brota, ¿no? Brota hacia la cavidad extracerebral y no están los nervios de nuestra vista desconectados hacia el nervio trigémino. ¿Por qué? Porque involucra todo, no basta que tenga acá, también puede haber dificultades como consecuencias no siempre, pero sí puede ocasionar problemas con la vista, ¿no? Y con el oído, ¿sí? Recuerden que estamos un montón de nervios que tenemos en nuestra cabeza, en la parte superior, y sí se puede relacionar. Bien, chicos, entonces, también a la migraña, ¿cuánto tiempo de tratamiento requiere? Eso depende mucho, ¿no? De cómo lo identifican, ¿no? Recuerden que los médicos que detectan la migraña, y esto es manejo médico, ¿no? Ellos comienzan a evaluar, hacen una evaluación neurológica, el especialista neurológico, quien tiene que hacerle una evaluación acerca de cómo es el curso insidioso, progresivo, para ver cuánto tiempo tiene que disponer en hacerle el tratamiento, ¿no? Pero sí es regular, ¿eh? He trabajado con personal de salud que sufre de migraña y han tenido que tener tratamiento mínimo 6 meses, 8 meses, o sea, es complicado, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro. Ay, qué bien que me han hecho preguntas, se nota que me estoy atentos en la clase. ¿No? Ya es nuestra 6ª clase, de aquí 2 clases más acabamos, ¿no? Entonces, no podemos hacer ningún compartir presencial, vamos a hacer un compartir virtual en la calle. ¿Qué hacemos si asistimos a un compromiso y le da a alguien una crisis epiléptica? ¿Qué es una crisis epiléptica? Entonces, eso es lo que vamos a presentar el día de hoy.
y va a terminar en una emergencia o en urgencias, ¿no? Aunque por nuestro sistema, tanto las urgencias y la emergencia las atendemos a veces en un establecimiento porque no tenemos espacio. Entonces, voy a compartir un video acerca de las crisis epilépticas que es importante, ¿no? Es seleccionado para ver cómo podemos hacer, ¿no? Y vamos a evaluar también la fisiopatología de la epilepsia. Voy a hablar sobre la fisiopatología de la epilepsia. Ay, perdón. Soy el doctor San Agustín. Es un trastorno neurológico crónico que consiste en la repetición de crisis convulsivas, que llamamos crisis epilépticas. Normalmente el diagnóstico se hace cuando hay dos. En este vídeo voy a hablar sobre la fisiopatología de la epilepsia. Soy el doctor San Agustín y si esta es la primera vez que visitas el canal, recuerda suscribirte porque hago vídeos de medicina que pueden facilitarte el estudio. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Epilepsia es un trastorno neurológico crónico que consiste en la repetición de crisis convulsivas, que llamamos crisis epilépticas. Normalmente el diagnóstico se hace cuando hay dos o más crisis espontáneas. Esto dará lugar a una serie de manifestaciones clínicas que a veces pueden ser muy evidentes y otras veces son más subjetivas y difíciles de ver. Fisiología y fisiopatología de la epilepsia. Es importante entender un poco cómo funciona esto para poder comprender el mecanismo por el que funciona la epilepsia y entender cómo actúan los diferentes tratamientos farmacológicos. Ya sabemos que el sistema nervioso está formado por neuronas que se comunican entre sí a través de los espacios sinápticos. Los impulsos nerviosos que transmiten las neuronas son en realidad impulsos eléctricos llamados potencial de acción y que se desplazan gracias al flujo de iones que entran y salen a través de los canales proteicos que posee la membrana. En la imagen podemos ver cómo se traduce en una onda de descarga eléctrica que se desplaza por la membrana celular y que es una onda que podríamos llamar de despolarización. A continuación, ese impulso eléctrico llegará a la zona terminal del axón y se encontrará con la sinapsis. La sinapsis es un espacio que separa una neurona del botón dendrítico de la neurona siguiente. Es decir, tenemos tres elementos: la neurona presináptica, que es la emisora, el espacio sináptico y la neurona postsináptica, que sería la receptora. Aquí es importante saber que el impulso eléctrico que llega, es decir, el flujo de iones, estará controlado por los neurotransmisores del axón terminal de la neurona presináptica, que se liberarán al espacio sináptico y actuarán en receptores de la neurona postsináptica y serán los encargados de excitar o inhibir el potencial de acción en la siguiente neurona o neurona postsináptica. Aquí entonces lo que podemos hacer es distinguir entre dos tipos de neurotransmisores, unos que pueden ser excitatorios y otros que pueden ser inhibitorios según faciliten o impidan la transmisión del potencial de acción de una neurona a otra. ¿Qué ocurre en las crisis epilépticas? Pues que hay un llamado cambio de despolarización paroxístico en un grupo de neuronas que se sincronizan entre ellas y envían un gran número de impulsos eléctricos de forma repetida, que llamamos paroxística. ¿Y esto a qué se debe? Pues a dos posibles mecanismos causales que se pueden combinar entre ellos. Uno, pues que sea un exceso de excitación y otro que sea un déficit de inhibición. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre un impulso eléctrico excitatorio e inhibitorio? O sea, ¿cómo funcionará una neurona excitatoria o una neurona inhibitoria? Pues en la neurona excitatoria el potencial de acción irá progresando porque va abriendo los canales del sodio que van entrando en la célula, se van despolarizando y esto va progresando. Por la parte posterior el potasio irá saliendo
de forma que se irá repolarizando por detrás. Es el proceso que hemos explicado antes. Y al final, pues habrá un equilibrio un reequilibrio entre el sodio y el potasio a través de unas bombas o unos canales específicos iónicos para ello. Pues bien, el potencial de acción llegará a la parte terminal del axón, donde abrirá unos canales de calcio, y esta apertura de los canales de calcio propiciarán la entrada de este ion del calcio a nivel de presináptico, y esto será muy importante para la liberación de un neurotransmisor específico excitatorio, que en este caso es el glutamato. ¿Qué es lo que ocurre? Que el calcio intracelular, que en este momento hay, lo que hará será movilizar unas vesículas sinápticas en las que habrá este neurotransmisor, que es el glutamato, que se fusionarán a nivel de la membrana presináptica y liberarán el glutamato al espacio sináptico, a la hendidura sináptica, de forma que irá llegando a la membrana postsináptica y se unirá a unos receptores específicos, formándose un complejo del glutamato con ese receptor. Estos receptores, que están en unos canales específicos, son el NMDA. Entonces, esto lo que hará a nivel de neurona postsináptica es que se abran los canales de sodio y también de calcio, se provoque una despolarización que cuando llegue a un umbral causará un potencial de acción y ya tenemos otra vez el impulso nervioso, el impulso eléctrico que seguirá hacia adelante. Por otra parte, tenemos un impulso inhibitorio que podemos encontrarnos en neuronas inhibitorias, en las cuales el proceso es el mismo del potencial de acción que llegará a la terminal presináptica. Lo que ocurre es que aquí el neurotransmisor será el GABA. Se formarán unas vesículas que se fusionarán con la membrana presináptica y liberarán el GABA al espacio, a la hendidura sináptica, y llegarán a unos canales específicos y contactarán con unos receptores, que en este caso son los GABA-A, y esto es lo que propiciarán es la apertura de unos canales por los cuales, a través de los cuales entrará el cloruro, que tiene carga negativa, y lo que ocurrirá aquí es que esto neutralizará el efecto anterior que hemos explicado, de forma que lo que hace es inhibir el impulso eléctrico y que sea más difícil que se alcance el umbral. Tanto en un caso como en otro también hay unos mecanismos de recaptación presináptico, por los cuales el GABA vuelve a la neurona presináptica, pero que no voy a entrar aquí. Entonces recapitulemos. El principal neurotransmisor excitatorio en el cerebro es el glutamato, que se une a su receptor postsináptico más importante, el NMDA, provocando la apertura de los canales de calcio y sodio a nivel de neurona postsináptica y propiciando la continuación del impulso nervioso, del potencial de acción. En algunos pacientes con epilepsia parece como si la activación de estos receptores fuera más rápida y durara más tiempo. Por otra parte, tenemos el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro, que es el GABA. Este se une a su receptor postsináptico, el GABA-A, que inhibe la señal eléctrica abriendo los canales que dejan entrar el cloruro e inhibiendo la señal eléctrica. Algunos pacientes epilépticos tienen afectaciones genéticas que hacen que tengan un receptor del GABA que es anómalo y entonces no son capaces de inhibir la señal. Y otros pueden tener una afectación de los canales iónicos por lesiones cerebrales o por tumores, infecciones y lesiones diversas. Independientemente que sea una disminución de la inhibición de la señal eléctrica o del impulso nervioso o un aumento de la activación del impulso nervioso, de la actividad eléctrica, si hay un grupo de neuronas que empiezan con descargas eléctricas repetidas y de forma simultánea, o sea, el cambio de despolarización paroxístico del que hablábamos al principio, esto causará unos signos externos que pueden ser muy evidentes o unos síntomas subjetivos difíciles de ver, pero que constituirán manifestaciones de la epilepsia. Todo dependerá del tipo de neuronas que se afecten. Si el vídeo te ha gustado, recuerda darle a me gusta y compartirlo en redes sociales. Y recuerda suscribirte si no lo has hecho ya. Hago vídeos de medicina en forma de introducción y repaso que pueden ser útiles
Bien, chicos, entonces hemos podido observar a través del video lo que corresponde a la crisis epiléptica, cuál es la fisiopatología de la epilepsia, ¿no? Y es importante mencionar, que también es una causa dentro de los problemas neurológicos más frecuentes que pueden estar ocurriendo en el servicio de urgencias, ¿no? Entonces, los pacientes con una crisis epiléptica de esta descarga brusca, anormal, es muy fuerte, ¿no? Esta es hipersincronía en la intensidad es muy fuerte, agregado a un componente o un problema, perdón, desactivé mi cámara, agregado a un componente neuronal del cerebro, ¿no? Entonces, hace que todo este trastorno pueda tener ciertas repeticiones, es decir, que las crisis se repitan, ¿no? Y también hay una clasificación de las epilepsias, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Internacional así como hay la Sociedad Internacional de Cefaleas, también hay la Sociedad Internacional de Epilepsias, ¿no? Cada enfermedad, los mismos profesionales se han asociado, han creado sus reglamentos y todo, y han permitido identificar y estudiar tanto la enfermedad para ver cómo manejar la clínica. Entonces, por ejemplo, existe una crisis epiléptica generalizada, y esa es cuando el comienzo focal de inicio y luego se propaga rápidamente a redes cerebrales bilaterales, ¿no? En ambos lados. Y uno de ellos, por ejemplo, tenemos las ausencias típicas. ¿Qué son las ausencias típicas? Son, pues, las características de ser breve y repentino lapsos de pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, una ausencia típica está en el nivel de pérdida de conciencia del mismo usuario después de una crisis epiléptica, ¿no? No duran minutos, duran segundos, y pues pierde la conciencia, no recuerda que ha convulsionado. Entonces, esto puede ocurrir en los niños, ¿no? Y de una tendencia o de una prevalencia más en los adultos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo voy por la calle y una persona comienza a convulsionar? ¿Cómo debo de ayudarle, no? O estoy en mi establecimiento y viene y llega caminando y se tira. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a ver un videíto acerca de cómo podemos ayudar, ¿ya? A ver, voy a desactivar la cámara. ¿Dónde está? ¿Qué hacer en caso de crisis epiléptica? Ay, como un proyecto desde mi WhatsApp voy a pedir. Voy a cerrar mi micro. ¿Qué hacer en caso de crisis epiléptica? Mantén la calma en todo momento. No intentes inmovilizar a la persona. La mayoría de las crisis son breves y se recuperan espontáneamente. Acuesta a la persona con suavidad en el suelo y despeja el área cercana. Protege su cabeza de posibles golpes con un cojín o ropa debajo de ella. Gira a la persona dejándola de lado para despejar la vía respiratoria. No introduzcas nada en la boca y no trates de abrírsela. Luego de la crisis, oriéntala y ofrece tu ayuda. ¿Cuándo ir al servicio de urgencia? Si la crisis dura más de 5 minutos desde su inicio o presenta más de una crisis. Si es la primera crisis. Si está embarazada, que no despierte después de 30 minutos de ocurrida la crisis. Si se accidenta y tiene heridas. Si es muy diferente a las habituales crisis. ¿Qué factores pueden agravar las crisis? Suspensión brusca del medicamento u olvido de dosis. Consumo de alcohol o drogas. Falta de horas de sueño. Trasnochar. Fatiga excesiva o estrés. Fiebre en niños sobre 37,5 grados. Luces intermitentes en pacientes con epilepsias fotosensibles, quienes son la minoría. Algunos medicamentos para otras enfermedades.
Consultar siempre al neurólogo antes de consumirlos. ¿Qué hacer para contribuir con el tratamiento? Tomar los medicamentos en el horario y dosis indicados por el médico. Usar pastillero semanal con división por días. Evitar suspender o modificar el tratamiento sin indicación médica. Llevar un calendario registrando los días, horarios y tipo de crisis. Informar al médico de otras enfermedades y de los medicamentos. Asistir a controles médicos y realizarse los exámenes solicitados. Conocer los factores que favorecen o incrementan la posibilidad de presentar crisis. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Hola, soy Alejandro Lendínez, enfermero, jefe de estudios del área de enfermería de la Universidad Alfonso X Xavi y vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica. Voy a contaros cómo debemos actuar ante una crisis epiléptica. Como sabéis, la epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso que es provocada por descargas incontroladas dentro del cerebro. Tenemos dos grandes grupos de crisis. Por un lado tenemos las focales y por otro lado tenemos las generalizadas. Las focales tenemos dentro de ellas dos grandes grupos, las parciales simples y las parciales complejas. En las parciales simples son pacientes que no pierden el conocimiento, no hay una desconexión del medio, y en las parciales complejas en las que se produce esa desconexión del medio. ¿Qué debemos de hacer para manejar la situación con estos pacientes? Por un lado, controlar el tiempo de la crisis, es decir, controlar con nuestro reloj cuánto tiempo está durando y ver qué sintomatología presenta. Y, lo más importante, protegerle de cualquier riesgo que pueda haber cerca de él. Por ejemplo, una persona que esté andando por la calle, de golpe tiene una desconexión del medio, sigue andando por el automatismo y puede ser atropellado por un vehículo. En el caso de las crisis complejas, que quizás las más conocidas y que todos conocemos son las convulsiones, lo que debemos hacer es apartar todo lo que tengamos alrededor de la persona, que nos encontramos tirada en el suelo. ¿Para qué? Para evitar cualquier golpe con cualquier objeto que pueda haber cercano. Y una vez que ha cedido en sí la crisis, lo que vamos a hacer es colocarla en posición lateral de seguridad. Muy importante, no debemos meter nada en la boca, la lengua no se traga, que es uno de los famosos mitos que hay por todos lados, ¿vale? Sobre todo porque pensar que la lengua está bien insertada dentro de la musculatura y de la estructura ósea de la mandíbula. Y en caso de que se alargue en el tiempo, es uno de los motivos por los que llamaremos al 112. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de otra entidad que sería el estatus epiléptico. ¿Qué más motivos nos haría llamar al 112? Que sea la primera vez que esa persona tiene una crisis o que la crisis sea distinta a las crisis que ha habido anteriormente. Bien, vamos a tomar asistencia, ¿ya? Vamos a activar nuestras cámaras, por favor. A ver, vamos a activar nuestras cámaras para poder tomar asistencia. Norma Rosemary. Buenas noches, profesora. Hola. O uno por uno. Si todos activan sus cámaras, pongo el pantallazo y es suficiente. Pero hay algunos... Buenas noches. Buenas noches. Activen, por favor, todos su pantalla. ¿Cuánto está? Un solo, cada uno. Gracias, Norma. Igual. Flor Antoné Díaz, gracias. Nancy, gracias. Sí, profesor. Señorita Ana Alvarado, gracias. Gracias, licenciada. Rosana Santa Cruz, Gracias. gracias. Señor Manuel Mantilla,
Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor Manuel. ¿Quién más? Nelly Palomino, Lina, Katy, Cristina. Buenas Presente, noches. Nelly doctora. Palomino. Nelly Palomino. Buenas Gracias. noches, doctora. Buenas noches. Nancy también. Mira, hoy día han venido poquitos. Están celebrando el Día de la Canción Criolla. Se han olvidado de su clase. Doctora Nancy Calderón también. Ok, Nancy, las dos Nancy, gracias. Katy. Katy, Cristina Roca, Miriam Leonora, ahí está Miriam. Abrigadita está Miriam. Licenciada, buenas noches. Hola. Miriam, presente. Un gusto, Miriam, gracias, muy amable. Gracias. Buenas noches. ¿Escucha? Buenas noches. Hola, Miriam, buenas noches. Sí te escuché. Ya, Katy. Katy. No está Katy. Rosana Santa Cruz, sí está, ya la anoté. Perfecto, muy bien. Ya está, el pantallazo para... Los demás, si hay en este grupo algunos que son, se llega hasta 22. Ahorita hay 14. Están, han ido a comer su ronda criolla, su papá, su carapulcra, ¿qué estarán comiendo? Qué rico. Nosotros estamos estudiando. Bien, entonces vamos a seguir explicando un poquito más, por lo menos unos 20 minutos acerca de las crisis epilépticas, ¿no? Cuál es la clínica, la fisiopatología, y hacerles recordar las prioridades de emergencia, ¿no? Las 4 prioridades. Hoy día vamos a ver 2 prioridades a través de videos, porque a través de los videos también es un poquito más factible, es mejor, porque a veces cuando uno habla, ¿no? Se aburren, ¿no? Entonces es importante utilizar la metodología de los videos, de los trabajos audiovisuales que nos permiten y también están colocándose o se les está haciendo llegar en la plataforma para que ustedes también los puedan descargar y los puedan volver a producir en cualquier momento. Bien, pero ahorita sí, pues más que todo vamos a ver lo que corresponde a la fisiopatología. Miren, aquí tenemos otro cuadrito. Yo paro con muchos cuadros, ¿no? En este gráfico, en esta tabla, ¿no? Esta tabla que aparece con normas APA, encontramos, ¿no? Cuál es la distribución o clasificación de los tipos de crisis, ¿no? Como yo les hablaba, en una crisis de inicio focal, el inicio motor, pues tenemos que puede ser los espasmos epilépticos acompañados de automatismos, ¿no? También, y en el inicio no motor aquí hay un proceso de bloqueo de la actividad cognitiva, emocional y sensorial. ¿No? En esta área, ¿qué pasa? Pues se origina en el área limitada de la corteza y puede o no tener alteración de la conciencia. Cuando hay una crisis de inicio generalizado, recuerden que hay 4 tipos de crisis. La crisis de inicio focal, de inicio generalizado, de inicio desconocido y la de crisis no clasificable, no observada, que es la más rara. En la crisis de inicio focal, su inicio motor, como les mencioné, está acompañado de espasmos epilépticos, clónicos, tónicos, no son las características prácticamente de un tipo de crisis y pueden tener pérdida o no de la conciencia. Mientras que la de crisis generalizado en motor, si hay hay igual espasmos epilépticos, hay una sensación tónico-clónica y en el ano motor, pues
ahí hay una sensación, una distribución típica y atípica. Cuando hay una crisis epiléptica de inicio desconocido, tenemos encontrar en que hay espasmos epilépticos y en el no motor que hay un bloqueo de la actividad. Bien. Y para la clasificación de los tipos de epilepsia encontramos una epilepsia generalizada, focal, combinada con la focal y generalizada y la desconocida. Existen pocos estudios acerca de los avances, ¿no? de pacientes con epilepsia en sus crisis. Lo que pude investigar es que según la Asociación Internacional de Epilepsia, sigue y mantiene el mismo esquema clínico desde el año 2017, ¿no? Desde hace 5 años. Entonces, el primer tipo de epilepsia, que es la epilepsia generalizada, ¿no? Que también puede presentar varios subtipos, ¿no? Y varias crisis, tienen una actividad generalizada, ¿no? Y en la focal es que puede presentar episodios unifocales o multifocales, ¿no? Después tenemos la focal y generalizada y la desconocida. Bien, ahora, ¿qué es una crisis epiléptica tónico-clónica? ¿No? El inicio es brusco, ¿ya? Y esta es una contracción de todos los músculos a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, eso hace que inclusive la laringe se contraiga. Y eso hace que la mandíbula un poco tenga a la adherencia de poder morderse, ¿no? A nivel de la lengua. Se altera la respiración, se altera el corazón, ¿no? Y la genética, ¿por qué pasan las crisis epilépticas tónico-clónicas, ¿no? Por ejemplo, en las clasificaciones de este tipo de crisis, ¿no? Encontramos a la genética que está relacionada con conocidas o presumidas alteraciones genéticas. Entonces, una crisis epiléptica en su segunda tipología estructural es llevada a cabo ya la consecuencia de una lesión estructural ¿de quién? Del sistema nervioso central, y que también puede ser genético. Cuando existe una crisis epiléptica infecciosa, que es la tercera tipología, entonces estamos hablando, por ejemplo, de una infección no aguda, en el caso de una meningitis. Entonces, ojo, relacionemos, chicos, que la meningitis produce una cefalea secundaria, ¿no? Y que también, como es una infección a nivel de las capitas que cubren las meninges, me puede dar una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, esas son patologías neurológicas que debemos de considerarlas y que nos ayudan a entender en un paciente, ¿no? Entonces, también la tipología metabólica, inmunitaria y desconocida. Y eso nos preocupa saber, pues, ¿no? Un paciente epiléptico siempre tiene que tener su dosificación, sus medicamentos y tomarlos al pie de la letra, porque si no, hace resistencia y en cualquier momento nos hace una crisis, ¿no? Entonces, es importante también considerar las crisis epilépticas atónicas, ¿no? Como, por ejemplo, aquellas pérdidas repentinas del tono muscular de 2 a 3 segundos. Recuerden que ¿cómo debemos llevar a un paciente cuando la crisis epiléptica dura más de 5 minutos? Debemos de llevarlo ya a una emergencia. Cuando dura 2, 3 segundos o hasta 10 segundos con alteraciones de pérdida de conciencia, estamos hablando de una crisis epiléptica atónica, ¿no? Entonces puede incluso limitarse en el cuello, en los miembros inferiores, ¿no? Y las crisis epilépticas tipo tónicas y tipo mioclónicas, pues ya comprenden las sacudidas musculares breves y bruscas, ¿no? Ahora, en la otra tipología en realidad, de todas las patologías que estamos estudiando, la que me parece un poco más, no rayada, sino un poco más compleja, son las crisis epilépticas, porque son muy parecidas,
¿no? Los síntomas reflejan algunos por la variedad hacia donde se expande, pero es lo mismo, o sea, se encuentran los mismos síntomas. Claro que el especialista, pues, en este caso el neurólogo, este profesional es el que sabe más, es más experto del tema, ¿no? Que esta humilde servidora. Entonces, ¿qué hacemos para diagnosticar o qué se hace en el diagnóstico de una crisis epiléptica, ¿no? Por ejemplo, el anamnesis, ¿no? El diagnóstico inicial debemos saber si el componente genético aquí es muy importante, ¿ya? Debemos ver el poder hacer esa inspección, ese interrogatorio en la anamnesis cefalocaudal y también acogernos pues de los insumos y de los resultados que tenemos en el laboratorio, ¿no? Entonces, la genética, el periodo de cómo se ha desarrollado neurológicamente en la infancia, en cómo están sus exámenes auxiliares y cuáles son los factores predisponentes que podrían desarrollar la crisis, como por ejemplo la falta de tratamiento, el incumplimiento de tratamiento o el exceso de hábitos tóxicos, como por ejemplo incluso el ámbito de fumar, de tomar, de consumir drogas y la privación del sueño, ¿no? La interacción medicamentosa, los trastornos emocionales fuertes, estrés, la música alta, hasta una enfermedad que nos pueda desorientar, ¿no? Entonces, es de vital importancia no solo atender la composición física, sino también la composición, la estructura emocional, la dimensión emocional, espiritual que pueda tener nuestro usuario. Para la exploración física y neurológica vamos un poco a hacer mención para que conozcan acerca de las pruebas complementarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos los datos de laboratorio que se piden. Siempre hemograma y bioquímica, ¿no? Va a estudiar la alteración de los electrolitos, como por ejemplo sodio, potasio, y todo lo que pueda responder, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una hipernatremia, ¿no? Una hipocalcemia, ¿no? Una insuficiencia renal, para una insuficiencia hepática, ¿no? Las técnicas de imágenes que son, por ejemplo, la radiografía de tórax, el electrocardiograma, la punción lumbar, que es imprescindible, por ejemplo, para una meningitis, ¿no? También hacer una tomografía cerebral, ¿no? La sospecha de una infección del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, el electroencefalograma también es importante, ¿no? Para ver el encefalitis, el coma de origen desconocido. Y entonces, así, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial, para no confundir, tenemos la presencia de la presencia de aura, ¿no? En la amnesia de episodio de signos neurológicos formales constituyen el diagnóstico de una crisis epiléptica, ¿no? La mordedura a nivel de la lengua es altamente específica y poco sensible a una crisis epiléptica generalizada. Bien, tienen también este manual para que puedan desarrollarlo porque es un poquito confuso el tema de, no es complejo, más que confuso es complejo. El tratamiento, las medidas generales ya acerca de un paciente, monitorizar sus signos vitales y eso incluye respiración, pulso, saturación y oxígeno, asegurar permeabilidad en vía aérea, la postura debe ser segura y no introducir ningún objeto en la cavidad oral al momento de que exista una crisis. A veces dicen, no, métale un pañuelo para que no se muerda la lengua. No, señores. Simplemente dejar, la lengua se la puede morder, pero no se la va a tragar porque tenemos nuestro órgano ahí conectado, ¿no? Y si no, imagínense cuántas veces nos hemos mordido la lengua y no nos hemos comido la lengua, ¿no? Evitar fijar extremidades para evitar luxaciones, no los amarren, ¿no? Administrar oxígeno, en el caso de las hipoxias, ¿no? Canalizar una vía venosa, eso a ojos cerrados si lo amerita.
Su glucemia inferior a 80 miligramos y administrar 100 miligramos de tiamina seguido de 50. Bueno, esa es la parte médica que lo hacen pues los especialistas. Y las medidas específicas, tenemos el tratamiento de la enfermedad base, el tratamiento antiepiléptico, y tenemos también los principios generales de un tratamiento epiléptico, ¿no? Acá, por ejemplo, están todos los medicamentos, las indicaciones, la dosificación, para conocimiento de ustedes, ¿no? Porque acá creo que sí hay 2 alumnos que son médicos, ellos sí pueden recetar, ¿no? El resto que no somos personal médico no podemos recetarnos según nuestro perfil por competencia. Bien, entonces aquí, por ejemplo, entre los fármacos tenemos la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, ¿no? Y sus nombres comerciales, ¿no? El Valprax, ácido valproico. La fenobarbital, la primidona, ¿no? Todos estos, un complejo de fármacos está aquí. Y bien, para terminar, vamos con esta parte, vamos a hablar en cuanto del estatus epiléptico, ¿no? Entonces, el estatus epiléptico también es una crisis epiléptica, perdón. Es una crisis epiléptica, donde los mecanismos de nuestro cuerpo, los mecanismos fisiológicos de crisis pueden provocar ya una lesión irreversible en la persona. Entonces, si no hay un tratamiento adecuado, esto es muy importante, ¿no? Pueden generar un daño que ya no tiene remedio. Esta crisis que pueden experimentar, ¿no? Estas crisis epilépticas, este estatus epilépticos, se puede definir con 3 o más crisis en menos de 24 horas, con 2 o más crisis en menos de 6. Y hay un porcentaje del 10% de su prevalencia, ¿no? Entonces, esto pues va a ser, se utiliza una escala para conocimiento de la escala Adam, y estos son los puntajes, ¿no? Las dimensiones de esta escala son el lenguaje anormal, la desviación ocular, la desviación motora, el automatismo, etc. Entonces, estos son los fármacos también para el estatus epiléptico, como pueden tener, son algunos que coinciden con los otros fármacos de una crisis epiléptica. Bien, entonces, hasta aquí, bueno, códigos, criterios, eso ya forma parte de la codificación que se maneja en el MINSA, que es el KIS, ¿no? Bueno, en este caso, es la codificación que maneja en España, ¿no? Por la Universidad de Toledo. Bien, hasta aquí vamos a ver si hay alguna consulta que responda a lo que corresponde al capítulo de crisis epiléptica. Chicos, pueden escribir en el chat si tienen alguna consulta para pasar a resumir un poco las prioridades que podemos ver en el servicio de emergencia. ¿Alguna consulta? Bien, entonces, ya que no hay ninguna consulta, vamos a ver y a recordar ahora ya lo que es el triaje de la emergencia. Vamos a proyectar un video acerca del triaje de la emergencia, porque vamos a recordar cuáles son las prioridades,
¿no? Que se manejan según la atención, los criterios de atención. El triaje es un sistema clasificatorio que divide los pacientes o las personas que realmente están muy graves y que requieren una atención urgente y rápida, y aquellos pacientes que no requieren esa atención tan urgente y tan rápida. Las 5 categorías las dividimos de la siguiente forma. El triaje 1, que son los pacientes que son los más graves y los que la vida está en inminente peligro. El triaje 2 son pacientes que tienen una condición que amenaza la vida, pero que esa condición puede esperar hasta 30 minutos. Después sigue el triaje 3, son pacientes que tengan enfermedades o condiciones que están estables, pero que si no se atienden en un lapso un poco mayor, aproximadamente 1 a 2 horas, la condición se puede inestabilizar. El triaje 4 son pacientes que su condición es completamente estable, que tiene poca probabilidad de que esa condición se inestabilice y ponga en peligro la vida, pero que hay que hacerle una atención para mirar que en esa condición no le genere secuelas más adelante. Esos pacientes pueden esperar ya varias horas, inclusive se pueden hacer atenciones en esos triajes por consulta. Y el triaje 5 son pacientes que completamente su condición es estable, que no tienen ningún peligro para su vida, que el motivo de la consulta puede ser inclusive diferido por la misma consulta externa y que en su condición no es en ningún momento una urgencia vital. El paciente espera en la sala de espera, es llamado por el personal de enfermería o el personal médico, quien hace una evaluación inicial. ¿Qué es esa evaluación inicial? Es preguntarle el motivo de consulta, por qué viene, cuál es la condición, qué le pasa y una toma de signos vitales. Con esos datos, tanto el personal de enfermería como el personal médico nos basamos o nos ayudamos en saber si la condición del paciente es una urgencia vital, es una emergencia o es un paciente que está estable y puede esperar, o es un paciente que inclusive su consulta puede esperar hasta una consulta externa más adelante al siguiente o a los siguientes días. Los pacientes que estén clasificados con más alto nivel o más alto riesgo siempre van a pasar primero, porque son los pacientes que tienen más riesgo de que se inestabilicen o de perder la vida. Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar y te voy a explicar de qué se trata un triage hospitalario. El triage hospitalario es la clasificación de la gravedad que llega un paciente al servicio de urgencias. Y en este va a evaluar lo que es la gravedad, la sintomatología y el problema de salud que presenta al llegar a esta unidad. Normalmente se va a evaluar con un triage para ver si su urgencia debe ser atendida inmediatamente o puede ser una urgencia pero no lleva a alto riesgo su salud. De hecho, prácticamente define
las prioridades que debe de pasar. Un ejemplo, puede llegar un paciente que se está infartando, le está dando un infarto al miocardio, y puede llegar otro paciente que acaba de lesionarse. ¿Qué prioridad tú le darías? Yo le daría la prioridad verde y azul. Cada uno de estos lleva una clasificación y nosotros la vamos a adecuar dependiendo de la urgencia que tenga el paciente. La roja, digamos que es la urgencia más grave. Debe ser atención inmediata. El paciente se te puede ir en cuestión de segundos y también representa un riesgo vital. Lo que tienen que hacer es una serie de maniobras, por ejemplo reanimación o resucitación, y puede algunos efectos secundarios de esa patología. Por lo tanto, esta atención debe de realizarla a lo mucho hasta los 30 minutos. Pongamos que un paciente llega al servicio de urgencias y tú lo calificas con un triage naranja. Por lo tanto, no puedes tardarte ni 20 ni 30 minutos para atenderlo. El triage amarillo es prácticamente para aquellos pacientes o aquellas personas que llegan a urgencias, pero necesitan un diagnóstico primero. Necesitan pruebas de laboratorio y se le va a dar el tratamiento exclusivo. Pero por algo llegan a urgencias, entonces se les va a dar un tratamiento previo. Esperamos a ver cómo reacciona y ahora sí se va a realizar todo el procedimiento de los análisis y se decidirá si se va a casa o se queda en el hospital. En el triage verde el paciente no presenta ningún riesgo, ¿vale? El paciente no puede perder la vida, no tiene por qué perder la vida y no tiene que avanzar a mayores su urgencia, y por eso también se le va a dar un tratamiento inicial. Pero claro, existen riesgos de complicación si su urgencia se agrava con el tiempo. Entonces estos pacientes se les va a dar menos prioridad, si quieres verlo así, pero va a recibir un tratamiento de inmediato. Y el triage azul es el triage más relajado. El paciente llega simplemente tal vez por un dolor o tal vez por náuseas o alguna alergia, pero no va a pasar a mayores. Simplemente se le va a dar el tratamiento. Es como una consulta. Tú llegas, te dan tu consulta, te evalúan y te dan tratamiento, pero para llevártelo a casa. No te quedas en el hospital y tu estancia dentro de urgencias es menos de 1 hora. Pero obviamente estos pacientes se les va a tener que dar en espera. ¿Para qué? Para darles prioridad a los que están arriba. Por ejemplo, en el rojo, en el naranja, en el amarillo. Todavía el verde y el azul pueden esperar, pero obviamente se le va a dar atención. Y los objetivos es dar una valoración y un tratamiento efectivo en el plazo correspondido dependiendo de la urgencia del paciente. También lo que se planea es disminuir el riesgo de muerte para una persona que llega a urgencias. Puede ser por cualquier sintomatología o cualquier patología, pero no debes dejar que la enfermedad prosiga y debes de darle un tratamiento muy, pero muy rápido. Y también para brindar una comunicación inicial entre enfermero o paciente para así llevar una relación, tener confianza y que pueda facilitar mucho mejor el trabajo. Es mejor que un paciente esté en comunicación todo el tiempo a un paciente que esté un poco antipático, ¿vale? Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado y gracias por todo el apoyo. Comparte este video con tus colegas de enfermería, sígueme en Instagram y suscríbete. Te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima. Bien, se ha podido describir unos colores de las prioridades que se realizan en el triaje, ¿no? Entonces, al principio de nuestro módulo, yo pasé un video, ¿no? Como me formatearon la computadora, se me hizo un poco difícil, ¿no? Se habló de un color rojo, ¿no? En el tema de la prioridad 1, ¿no? Lo relacionamos con el tema de las hemorragias, ¿no? El tipo de una urgencia es acerca de la resucitación que se tiene que realizar a un paciente. Y que este tipo de color rojo pues involucra la cuestión de atender, ¿no? Como dijo ahí parte, cuando un paciente se está infartando, entonces hay que darle a que venga un paciente vomitando, ¿no? Entonces hay que darle la
¿ya? Y es importante mencionar que el color rojo, prioridad 1, nos permite actuar de forma inmediata en todo el personal. Luego sigue, recuerden, el color naranja, ¿no? De todos los colores, el que más se parece al rojo, ¿quién le sigue? Es el naranja. Y esto sí es considerado, pues, para ver el tema de una emergencia y en cuanto al naranja, que no va a perder la vida el paciente, entonces aquí sí puede atenderse con un tiempo de espera de 10 a 15 minutos. Luego ya tenemos un color verde, ¿no? Que es el color de urgencia, ¿no? O perdón, el color amarillo, ¿no? Amarillo, que es el color de urgencia, y pues puede esperar hasta 1 hora, ¿no? El color verde, que ya es una urgencia menor, ¿no? Y puede esperar hasta 3 horas. Y el 5, pues que la clasificación que puedan darse es acerca de que no es urgencia y podemos atenderlo hasta 4 horas, ¿no? Dependiendo de cómo está la cantidad de pacientes, ¿no? Hay un video que he encontrado, dura 2 minutos, creo, pero ahí están los colores donde van a explicar, ¿no? Entonces, y bueno, el color negro, que es un color ya, pues, lamentablemente son pacientes que están fallecidos, ¿no? Y no se involucra, no le podemos hacer ningún triaje. Encontramos un paciente fallecido ya y nomás, ¿no? Y avisar, pues, cómo es el proceso para que puedan darle su cristiana sepultura. Pero sí me interesaría que ustedes vuelvan a ver, voy a ver, creo que lo tengo en mi WhatsApp, con la finalidad de que puedan, ¿dónde está? Ya. Hola, ¿qué tal mi gente? A ver. Hay buenos editores. ¿Cuánto dura este video? Dura casi 3 minutos, ¿ya? Pero sí, aquí está. Aquí sí me interesa que tengan esta clasificación, ¿no? Porque recuerden que cada prioridad tiene sus patologías, ¿no? Entonces, cuando mencionen, vamos a atender esta patología, no sé, hemorragia, ¿no? Un óbito fetal, ¿no? Un parto inminente, o tenemos un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel de urgencia, en qué tipo de urgencia está y cuándo se debe atender? Por eso es importante primero el triaje, que diferencien los colores, y luego ya vienen las patologías que están incluyéndose en cada color, ¿ya? No demora ni 3 minutos y lo vamos a visualizar. Voy a quitar mi audio. Hola, ¿qué tal mi gente de Chavagol TV Oficial? El día de hoy lo que te voy a hablar es acerca del triaje. Triaje, por ejemplo, no significa lo que normalmente nosotros pensamos, que es agarrar, pesar, tallar, ¿no? Eso es lo que nos imaginamos. Tomar la presión, tomar la temperatura, ya, ese es el triaje. No, la palabra triaje es una palabra francesa, que lo que significa es clasificación, derivación, ¿no? Y esa clasificación o derivación es de acuerdo al estado de salud del paciente, ¿no? No es lo mismo que alguien llegue desangrándose y que alguien normal, y yo atienda primero a la persona que, no sé, pues que viene por un dolorcito en la pierna, que a la persona que se está desangrando. Hay una prioridad, una clasificación, y después de haberlo clasificado, una derivación a dónde va a ser atendida esa persona. Para eso nosotros manejamos este cuadro de triaje, que de verdad es muy importante. Consiste en 5 niveles. Por ejemplo, el primer nivel nos habla de que la persona no tiene urgencia y que, por ejemplo, de acuerdo a la evaluación que le hemos hecho, se clasifica así: sin urgencia. Esto se simboliza por un color azul, y se puede decir que la persona puede esperar hasta 4 horas, ¿no?, para ser atendida. De ahí tenemos, por ejemplo, las urgencias menores. Se clasifica esto, por ejemplo,
a todo paciente que pueda esperar 2 horas. Se clasifica de color verde. Tenemos también ahora la urgencia, que se clasifica por un color amarillo y la persona puede esperar hasta 1 hora. Estos 3 primeros que hemos visto, azul, verde y amarillo, son solamente de urgencias. Ahora nosotros vamos a empezar a ver de emergencia. Recordemos que la urgencia y la emergencia son 2 situaciones totalmente distintas. Si quieres saber qué es una urgencia y qué es una emergencia y cuáles son básicamente sus diferencias, no te pierdas el tutorial que estaré dejando aquí en la descripción de este video, muy sencillo para que lo puedas entender. Ahora, el tipo de clasificación número 1 me pinta, por ejemplo, de color rojo a la persona, ya, viendo salvarle la vida al paciente, y la persona va a esperar 10, máximo 15 minutos. Ahora, el tipo de clasificación número 1 me pinta, por ejemplo, de color rojo a la persona, ya, a esa clasificación, y la atención es de forma inmediata, ¿no? Esto, por ejemplo, estamos hablando en caso de resucitación, que la persona esté en paro y evidentemente la atención es inmediata. Bueno, espero que este video te haya servido, te haya ayudado bastante. Si esto es así, regálame un enorme like y suscríbete a mi canal. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Chau, chau. Bien, estimados alumnos, estamos llegando ya a la parte final de la clase y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar con el siguiente tema, si no ya lo dejamos para la próxima clase, que es esclerosis múltiple. Vamos a ver, para poder definirlo. A ver, ya está. Vamos a avanzar aunque sea un poquito. Bien, otra de las patologías que podemos estudiar es la esclerosis múltiple, aquellas que merecen o se prestan bajo un servicio del brote agudo en urgencias, ¿no? Entonces, esta patología neurológica que puede tener un solo foco multifocal, tiene síntomas que describen que existe un problema inflamatorio en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, para tratarse ya de un brote, es decir, de más de 24 horas, es importante saber y descartar una infección, ¿no? Para ver cuántos episodios ocurren en esta patología de esclerosis múltiple. También es muy importante definir aquellos síntomas que pueden aparecerse y añadirse como la fiebre, las infecciones, el estrés. Y también en un paciente es importante ver si tiene otras patologías crónicas, ¿no? Como por ejemplo, si tiene visión borrosa, disminución de movilidad, ¿no? En cada uno de las partes de su cuerpo. Cuando hablamos de un diagnóstico de brotes clínico, todo se maneja por clínica. También es importante ver cuál es el tratamiento. Por ejemplo, acá encontramos los signos y síntomas típicos de la localización cuando ocurre a nivel de nuestro ojito del nervio óptico, ¿no? Se produce la neuritis, el fondo de ojo normal, y los signos y síntomas atípicos va desde un dolor orbitario hasta un mal de fondo de ojo con hemorragias. El tronco cerebelo
A nivel de los síntomas típicos, va desde una diplopia hasta una ataxia, dismetria, disartria, y en los atípicos va de una parálisis de la mirada vertical. A nivel de médula, cuando se utiliza o se ubica la lesión, y también del corte cerebral. Por ejemplo, acá tenemos un algoritmo. Cuando hay una disfunción neurológica, nos explica, ¿no? Si ocurre con más de un día de duración, ¿qué se puede hacer? ¿No? Aparece si hay un pseudobrote en base a su temperatura, el interrogatorio analítico y radiografía de tórax, que se toma para evidenciar si hay alguna alteración, ¿no? Y entonces aquí pues se va a necesitar dentro de los medicamentos, los antibióticos, reevaluación continua por el periodo de 48 horas post crisis, presencia de episodio, ¿no? Y si no, entonces no existe un brote y se consideran los diagnósticos alternativos. Es en cuanto a la esclerosis múltiple, ¿no? Que también es una patología del sistema nervioso central y que también puede irse a una prioridad, ¿no? ¿Cuál sería, en dónde está, en el triaje? A ver, vamos respondiendo. A ver, hemos visto la última patología, esclerosis múltiple, ¿no? ¿En qué prioridad le daríamos, qué color de prioridad le daríamos según el triaje de la emergencia? A ver, les hago esta pregunta. Quien me responde se lleva su puntito. Repito, ¿qué prioridad sería la esclerosis múltiple en la emergencia? A ver, vamos a ver quién está escribiendo. A ver, nadie se anima a escribir. Prioridad 1, prioridad 2. Le voy a dejar de tarea. La 5. ¿Por qué prioridad 5? A ver. De nuevo porque quiero investigar si no había algún otro morph del otro lado. A ver, ya llegamos por aquí. Vamos a ver por acá. Porque puede esperar, pues, ¿no? La atención, ¿o no? Al parecer no, al parecer solamente Ya, entonces asumimos que problema agudo, ¿no? Quiero al color azul. Color azul, dice Flor, color azul. Nancy nos dice prioridad 3. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? A ver. Color azul y Nancy nos dice prioridad 3. ¿Quién más? Voy a dejarlo como tareita. Voy a escribirlo y dejarlo en el chat. ¿Ya? La esclerosis múltiple. ¿En qué prioridad de la emergencia se encuentra? Bien. Voy a dejarles eso como tarea. También coordino con mi compañera en la 3, en la amarilla, pues yo pensaba que solamente había dicho esclerosis, pero si es múltiple, considero que sí debería ser el color amarillo en la 3. Porque se necesitaría de rayos, ¿no? De más exámenes para ver, pues, ¿no? Llevarlo a terapia, todo eso. Muy bien. Entonces, ya no es la 5, es la 3. Lina nos pone que es la 1. Sí, como es una patología que alberga o comprende más enfermedades, ¿no? Lo vamos a dejar como tareita, ¿ya? Y yo, la semana, aprovechando, yo sé que ya son las 9, ya nos vamos. Las personas que por favor siguen salud pública, gestión de la salud pública, también les he dejado una tarea para el día de mañana, les hago recordar. Tienen que elaborar su FODA
del establecimiento de salud donde ustedes se encuentran, han sido usuarios o trabajan allí o han hecho sus prácticas, pero tienen que elaborar su FODA, ¿ya? Y esta tarea sobre que la esclerosis múltiple, en qué prioridad está de la emergencia, también se la voy a dejar de tarea para hacerla la próxima clase, ¿ya? Entonces, ya nos despedimos. Nos vemos el día de mañana para las personas que van a gestión en salud pública. Muchas gracias, Flor, por tu participación. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bendiciones. Buenas noches, licenciada. Gracias. Gracias. Hasta luego.